Shabbat shalom, Shabbat shalom a todos en la tierra del internet. Este es hermano Juan transmitiendo una vez desde aquí, desde Medellín. Espero que ya el sonido y todo esté cuadrado. En nombre de Yeshua HaMashiach les damos una bienvenida más. Hoy vamos a hablar del error de los inicuos, sus principios. Yo no sé por qué nos encanta creer todo lo que el sistema tenga para nosotros, todo lo que el sistema nos quiera decir, nos quiera convencer. Nosotros a todos le decimos sí, 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 qué rico, qué bueno, qué interesante, así es, esa es la verdad pura y verdadera, esa es sagrada, esa es de todo el corazón, mejor dicho, eso es lo cierto. Y por alguna razón cuando decimos el error de los inicuos, por alguna razón que todavía no sé, pensamos que es otra gente, ¿no? Que no somos nosotros, eso es otras personas. Son otras personas los inicuos, eso no atañe nada a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver porque inicuo yo no soy. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Nosotros no personalizamos lo que la Biblia nos dice. Esta semana, escuchando un programa, escuché que había un hombre sin principios, que él nunca tuvo principios, entonces por eso es tan maldadoso y consigue todo lo que tiene y consigue todo el dinero. Entonces dice, entonces ¿cuáles son los principios? Y el otro actor coge y le dice, no, es que yo nunca he tenido principios, por eso tengo todo lo que tengo, porque no tengo principios. ¿Cuál es el error de los inicuos? Pues sus principios. Pregunto yo, ¿y cuáles son los principios? No, pues el principio es al principio, me dicen, ¿no? Génesis. Génesis dice, al principio fue Dios y su palabra. Eso fue el principio. Si eso es un principio, pues sí, eso fue el principio, pero literalmente, la pregunta es, ¿quién dirige nuestros pensamientos? La respuesta es el sistema. El sistema. El sistema nos tiene coaccionados. El sistema nos da por qué vivir. Por unos principios que vivir. Y eso nos encanta. Nos encanta vivir en una zona de confort donde todos nos lo han dado. Donde no toca investigar, no toca estudiar, nos dicen, es que son los principios. Y voy y les pregunto, ¿qué son los principios? Pues yo encontré en Google, googleando, encontré lo siguiente, dice así, los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Ah, bueno, entonces ya sabemos que esto es algo empresarial, esto es algo comercial. Esto de los principios no es que usted por buena persona que tenga principios, no, esto es de organización. Estamos hablando de administración. Una cosa que creó el hombre para el hombre, como todo, como la religión. Eso lo creó el hombre. Eso no lo creó Dios. No crea que Dios tiene principios, porque se va a desilusionar. Dios no tiene principios. Y ya por ahí, ya chocó Dios con su mentalidad. Ya te vimos grave. Imagínense un Dios sin principios. Es que no existen. Para empezar, ahora sí, yo les digo, yo creo que tal animal no existe. Son el soporte de la visión de la organización. La misión, la estrategia y los objetivos estratégicos, estos principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser y en la forma de conducirnos. Eso es el sistema. Eso es lo que usted le da al sistema.
una forma de ser, una forma de pensar y una forma de... O sea, lo encasilla a usted, lo está encasillando, a usted lo está encasillando el sistema a pensar. Con esos principios a usted lo encierran en una cúpula donde usted no puede salir. Ese es el camino de los inicuos. Es lo que le estoy tratando. ¿Cuáles son los principios ejemplo? Los principios son reglas o normas que orientan la acción del ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales. Oiga, esto yo les digo, esto salió de Google. Ustedes no saben la gravedad de lo que estoy diciendo, ¿sí o no? Si lo supieran, pues estarían atentos a lo que les estoy hablando. Para mí me parece muy grave. Es estruendosamente grave. Pongan atención, los principios son reglas o normas que orientan la acción del ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales. O sea, los principios, mis queridos hermanos y hermanas, están ahí para cambiarlo usted en su manera espiritual. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Usted cree en los principios? ¿Usted cree en los principios? ¿Usted está seguro de que los principios es lo suyo? ¿Que usted debe tenerlos? Pues claro, porque eso lo cambian a usted espiritualmente. Yo le recuerdo, nuestra naturaleza, por naturaleza, nuestro espíritu desde Adán y Eva está muerto, porque comieron de ese árbol de la sabiduría. Ahora usted sabe y sabe de principios, porque esa es la sabiduría. O sea, usted está comiendo de ese árbol. Cada vez que usted come de principios, está comiendo del árbol de la sabiduría, porque supuestamente esa es sabiduría, ¿no? Los principios, entre comillas, supuestamente. Ay, Dios mío, dirían por ahí. Déjenme, yo se los vuelvo a leer, es que es impresionante. ¿Cuáles son los principios ejemplos? Eso está en Google. Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo, amar al prójimo, y se la empujan ahí de primero, ¿no? Amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás personas. Oigan esa de respetar, ¿no? Yo les he dicho aquí que cuando usted a mí me dice que, hermano Juan, todo suena elocuente, todo suena muy bien, pero yo respeto su manera de pensar. Cuando usted me dice eso, ya sé exactamente qué me está diciendo. Usted lo que está diciendo me importa un comino. O sea, no le importa nada. Cuando usted respeta lo que yo digo, usted está respetando. O sea, a usted no le importa un bledo lo que yo diga. Eso es lo que quiere decir. Yo respeto. Pues entonces yo le digo a usted, yo respeto a los homosexuales. Si es de la manera que nos enseñan a hablar, yo respeto a las lesbianas. Yo respeto al Papa. Llenos de respeto y nos enseñan eso. Eso es como un valor moral, respetar. O sea, que le importe a uno un bledo todo. Porque eso es respetar. Como usted respeta, entonces usted no pronuncia, usted no opina, usted no dice, usted no piensa. Porque algo que nos enseña el sistema y quiere el sistema es que nosotros como personas no pensemos. Y al sistema le encanta que usted en lo particular no piense. Y a usted le fascina no pensar. No pensar, porque usted ya está convencido de que usted vive con sus principios en respetar. Y entonces usted está montado en un barco de desilusiones, está montado en un barco de desengaños. Usted está pensando que basado en estos principios usted debe armar una persona. Y cuando se da cuenta el amor se acaba porque esos principios tienen lo que ponen las gallinas. Esos principios a usted no le van a servir en su vida, entienda. Eso es para organizaciones. Eso es cuando una organización tiene una visión, una estrategia. Y nuestras vidas, nada de eso. Ni visión ni estrategia.
Vuelvo y les digo, nosotros no estamos preparados para ser hijos, nosotros no estamos preparados para ser padres, nosotros no estamos preparados para ser abuelos, nosotros no nos preparamos para nada. Eso sí estudiamos y decimos que somos más preparados que un sancocho. Estudiamos administración, farmacéutica, no hombre, las abogacía, derecho es que se llama, no abogacía sino derecho. Estudiamos derecho, estudiamos economía, estudiamos administración de empresas agropecuarias, estudiamos y sabemos tanto que no sabemos es nada. Sabemos de principios, los cuales no aplicamos ni uno en nuestras vidas. Sabemos, queremos que los demás apliquen esos principios, pero nosotros respetamos. Yo respeto el principio de la igualdad. Yo lo respeto. O sea, me importa un bledo. Déjeme volverle a leer. ¿Cuáles son los principios? Ejemplo, los principios son reglas o normas que orientan la acción del ser humano para que usted cambie sus facultades espirituales racionales. O sea, usted las cambia con estos principios. Eso es una llave. Eso es una clave para que usted cambie sus principios, sus facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo. ¿Qué ejemplo, no? No mentir, respetar la vida de las demás personas, etc. Vayamos a uno que me llamó la atención y es el primero que aparece en la Constitución colombiana, en la Constitución de aquí, en la Constitución de allá, casi en el planeta la Constitución, o sea, está constituido en la Constitución de la constituidera de todo lo constituido, más constituido, eso, o sea, constituido. O sea, ya me entienden, ¿no? Todo está constituido en la Constitución de la constituyente constituidora, o sea, todo es constituyente. Lo primero que usted va a encontrar en el principio de toda constitución nacional es el principio de igualdad. Una definición para nada profunda, pero la más cercana. Principio de igualdad. Todas las personas, ojo con esto, nacen libres, mentira, e iguales ante la ley, más que mentiroso. Ese es el principio de igualdad. Que se aplique, de ahí a que sea verdad, lejos. Lejos porque usted no nace libre. Usted depende de su mamá y de su papá. Ahí ya le mintieron. Si usted cree que usted nació libre, no, señor, usted no nace libre. Es más, realmente, y en la pura verdad que le estoy diciendo, que usted nunca en la vida va a ser libre. Porque el que es libre no tiene principios por esa misma libertad. Entonces se compara la libertad con el libertinaje. Porque vivir sin principios es libertinaje para la sociedad de hoy en día. Esto está profundo. Yo les dije, aquí vamos a gastarnos un buen rato estudiando esto de los principios. Porque usted ha vivido toda la vida bajo estas premisas y principios. Que son falsos. ¿Quién de ustedes? A ver, dígame, ¿quién de ustedes? Porque dice, todas las personas nacen libres. ¿Verdad? Sí, es verdad eso. E iguales ante la ley. O sea, ante la ley son libres. ¿Cómo no? La ley le va a decir a usted que usted... Sobre todo la ley le va a decir que usted es libre. ¿Libre de qué? ¿De pagar impuestos? No, libre para poderlos pagar, será. ¿Sí ven lo enredado que esta pita se nos va enredando? Recibirá la misma protección y trato de las autoridades. O sea, ninguno. O sea, aquí le están diciendo, aquí no está para que lo proteja usted las autoridades. O sea, como yo no tengo protección de las autoridades, usted tampoco, ese es el mismo, recibirá la misma protección y trato de las ninguna. Y gozará, ve ahí se lo puse, y gozará de los mismos derechos. Derecho a pagar los impuestos, derecho a pagar el agua, luz y teléfono, derecho a pagar y derecho a pagar arriendo, derecho a pagar administración, derecho a pagar agua, derecho a pagar luz.
Ese es su derecho. Usted tiene derecho a pagarlo. Sí, señor, tiene derecho. Ahora dígame si usted es libre de eso. Deje así. Libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Falso. Por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión, política o filosofía. Mentira. No hay nada más mentiroso que eso. No hay nada más mentiroso que eso. En especial yo que le estoy hablando la verdad. Ay, hermano Juan, ¿y usted por qué considera que de todos los miles de millones de religiones, la suya es la verdadera? Pues porque es la única que tiene sentido. Tiene 10 mandamientos, las cuales son justos, verdaderos y reales. Que los he cumplido, que los he vivido, que los he puesto por obra y funciona. Todo el resto de las cosas que yo veo son mentiras. O sea, esto de la Biblia es una verdad absoluta. Y se lo confieso. No hay verdades absolutas, hermano Juan. Sí, porque ese es un principio. El principio de no haber verdad absoluta. Cuando la hay. Y Dios Padre Todopoderoso es la verdad absoluta. No hay más. Después de eso no hay nada. Después de Dios no hay nada. Después del Padre no hay nada. No existe más. ¿Qué más verdad absoluta que esa? No hay. Pero pues como... Igual como usted no ve la perfección, mucho menos va a haber una verdad absoluta cuando la tenga enfrente, ¿sí o no? Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, coma, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Continuemos. Cultura del reino de Dios. 10 principios. Ay, juemi, chica, vea. Esto es un documento, mis queridos hermanos, que hallé en la red que habla de los 10. Uy, que pase, a ver. Cultura del reino de Dios. 10 principios. Eso cogieron a Mateo, el capítulo 5, y lo destrozaron. Lo volvieron a añicos, mejor dicho, ¿sabe qué? Déjenme leerles una parte porque es que está bien interesante. Dice, cultura del reino de Dios, 10 principios. Principios de la independencia total, Mateo 5:3. Ah, de la dependencia, no es independencia, perdón, me están corrigiendo aquí. Principio de la dependencia. Principio de la dependencia total. Mateo 5:3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5, se establece el principio de la ley. Para la ley más importante del reino de Dios es amarlo a Él con todo nuestro ser. Jesús en Mateo 22:37 vuelve a reafirmar que que este principio es invariable y necesario para que todos los que deseemos vivir bajo bendición no descuidemos nuestra fuente de plenitud. Vea, todo eso es verbagia. Eso es todo verbagia. Solo verbología. Solo porquería, porque ahí no está diciendo nada. Deuteronomio 6:5. Vaya y lean Deuteronomio 6:5. Entonces, ese documento, ustedes lo pueden ver, es un documento de 10 páginas, donde ponen un desafío. Desafío meditar el principio y preguntarme, ¿estoy buscando a Dios con todo mi corazón? ¿Anhelo y deseo su presencia en todo mi ser? ¿Lo amo de tal manera que estoy sujeto y dependiendo de Él? La pregunta, ¿y cómo hace usted eso? ¿Cómo depende usted de Él? ¿Cómo depende usted de Él? Ese es el desafío. Práctica, tener un tiempo de búsqueda profunda, de su presencia, una rema que no tengo ni idea qué será, una rema
Para cada día, Dios prepara una mesa, unge nuestra cabeza y nuestra copa rebosa. Te invito a que comamos juntos de lo que Dios ha preparado para hoy, para adorar. Y ahí dan un coso para dice Amos 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: búscame y viviréis. Nosotros buscamos muerte. Y ahí sigue, vea. Vea todo este documento, 10 páginas completicas, ahí se las estoy mostrando. Yo le hice un resumen a eso porque pues leérselo aquí todo, nos quedamos toda la mañana en unos principios que realmente nada que ver con lo que realmente es. Porque yo les puedo decir una cosa, principios no existen. Esto lo da, a ver, por aquí yo se les puedo mostrar. Aquí, esto es de www.vivirescristo.org. De ahí salió la información, ahí la tiene. Vivir es Cristo. Entonces, ahí tienen. Entonces yo les traigo un resumen a ustedes de el principio y de dónde salió ese principio. El primer principio, dependencia total. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El principio de quebrantamiento, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tercer principio, el de humildad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Principio de humildad. Los mansos, bienaventurados. Bueno. Principio de buscar justicia de Dios. ¿Y cómo si los cristianos no están bajo esa ley? La única justicia que hay es bajo 10 mandamientos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, los que tienen sed de que los 10 mandamientos se cumplan. Y esos no son los cristianos. Ellos no tienen sed de esa justicia, créamelo. 5. Principio del buen samaritano. No me digas más. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero es que si no entendemos nada de la misericordia, ala. Eso suena como para una prédica completa. ¿Qué es misericordia realmente? Y el hombre como tal no es misericordioso, porque el hombre no ha aprendido misericordia en ninguna parte. El único misericordioso es Jesús y el Padre. El hombre no es misericordioso, aunque Jesús dice que bienaventurados los misericordiosos, o sea, los que tienen al Padre dentro de él. O sea, primero, Jesús está en nosotros, o sea, está en mí, entonces yo soy misericordioso porque Jesús está en mí. Y el Padre está en Jesús, y los dos están conmigo. Esos son misericordiosos. Pero en nuestra opinadera, en lo que yo pienso, en lo que yo... Eso ya ahorita viene, en lo que yo quiero, en lo que yo opino, hasta ahí se nos llega la misericordia. Nosotros no somos misericordiosos. Misericordioso Jesús, misericordioso el Padre. Usted no es. Entonces el principio de buen samaritano, tache esa vaina. Es que es irritante leer esto. Principio de la sanidad. Oigan esto. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué tiene que ver eso con sanidad? ¿Alguien me puede explicar? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Principio de sanidad. Ahí sí, mejor dicho, que den una explicación, porque por ahí no la cojo ni en el aire. Pero bueno, ese es el principio de sanidad, ¿no? Ahora, yo entiendo que si hubiera un principio de sanidad, sería el que Jesús nos dijo. Un principio, ¿quieren escuchar cuál sería un principio de sanidad? Si es que lo vamos a meter y lo vamos a encasillar en principio, que no lo es, ¿no? Porque nada de lo que piensan los hombres está bien. Todo es una farsa y todo es una mentira. Pero si hablamos de un principio, yo creo que debería estar en Marcos capítulo 16, versículo, déjeme, yo le digo cuál es. Un principio, digo de un principio de sanidad, ¿no?
Un principio de sanidad, vea, está en Marcos 16, 18. Marcos 16, 18. Marcos 16, 18, déjeme, yo se lo muestro aquí, Marcos 16, 18, véalo, ahí lo tiene. Marcos 16, 18. Lean lo que está en rojo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso sería un principio de sanación. Poner las manos sobre los enfermos. Eso es más principio, mi hermano y mi hermana, que los bienaventurados de limpio de corazón. O sea, ¿qué tiene que ver eso con sanidad? Yo creo que eso necesita como más que... Usted lee esto y yo no creo que quede muy contento con lo que lees, con el mamotreto que le dan, con toda esa pastoral que le dan a ustedes los cristianos, justificando unos principios que no existen. Y todavía sigue. Séptimo, principio de pacificador. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús dice que los pacificadores, ¿quiénes son? Los que tienen la palabra. Por eso son pacificadores, porque con la palabra hacen paz. Imagínense que Jesús es pacificador cuando bota un poco de mesas y las rompe. David es pacificador cuando mata a más de 10,000 filisteos. Él es pacificador. No, o sea, con lo que usted ve que es pacificador hoy y con esta basura de sus principios, olvídese que un pacificador como Jesús, un pacificador como David, un pacificador como Jeremías, es que es más, un pacificador como Eliseo, que con una sola palabra mató a más de 5,000 sacerdotes de Jezabel. Uy, y eso es pacificador. Moisés con las 10 plagas fue pacificador. El concepto de pacificador que ustedes tienen ahí, que están leyendo, no es el pacificador que ustedes tienen en mente, les cuento. Y si eso es un principio, yo creo que nos llevó el que nos trajo ahora sí por ahí. El principio del pacificador. Esto es un chiste. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Principio de perseguidos. Principio de perseguidos. Esto es abominable. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Digo, del reino de los cielos. Los que padecen persecución. Ese no es usted. Porque si usted cree que usted padece alguna... Es que si esta Biblia habla de cosas, nos enseña de cosas y nosotros estamos perdidos en esas cosas. Pero perdidos es de verdad perdidos. Bienaventurados los que padecen persecución, ese no es usted. ¿Quiénes serán? Una persona como yo que vive los 10 mandamientos va a ser perseguido porque está mal visto porque yo vivo sin principios. Yo vivo con mandamientos. Sin principios, pero con mandamientos. ¡Wow! Pero por eso soy odiado. No lo crea. Y voy a sufrir persecución. Pastor Dowell va a sufrir persecución. Gente que en realidad vive y pone por obra los mandamientos. Ese, mi querido hermano, mi querida hermana, le falta pelo para ese moño. Ay, no. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, de los 10 mandamientos está hablando. Y dígame, ya sé, ¿sabe quién? El Papa. Ese man debe ser muy perseguido por guardar los mandamientos. Sí, claro, ese debe ser perseguido. Bienaventurado el Papa. Ahí lo tiene. Muy bienaventurado, eso sí. Triste. ¿Y todavía seguimos? Oigan este principio. Este principio yo creo que es el que más me gusta de los 10 que acabé de leer. El principio de la valentía. Esto cada vez se vuelve más chistoso. Y no.
no. Podemos tener tanta imaginación para hacer este tipo de babosadas, yo no sé. O sea, tiene que haber, si hay una inspiración divina, tiene que haber una inspiración satánica, definitivamente. Ay, hermano Juan, es que usted demoniza a los cristianos. Sí, de verdad, los demonizo, no, si ellos ya están de más que endemoniados. Yo no necesito demonizar a nadie porque lo son suficientemente demoníacos. Oiga, ¿de verdad? ¿Principio de valentía? No jodas. Bienaventurados sois cuando por causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Claro, ahorita ya me pueden decir que soy yo el que estoy vituperando, yo soy el que estoy persiguiendo a los cristianos, pobrecitos. Ya, ellos son los bendecidos y ellos son los bienaventurados, de verdad que sí. Mucha valentía la de un cristiano. Principio de brillar. No, 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 no. Ay, no, 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 no me lo parta. Principio de brillar. Mateo 5:12. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así siguieron a los profetas que los fueron antes que vosotros. ¿Y dónde demonios está ese principio de brillar? ¿Cómo brillar se vuelve principio? No, no. ¿Quién dirige si a nosotros, queridos hermanos, nos dirigen los pensamientos, ese tipo de principios, nos espera un infierno por pagar, se los aseguro. Se los aseguro. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardados, no sea que arrastrados por este tipo de principios, por este tipo de basura que nos venden los cristianos católicos, evangélicos y romanos, llegue el error de los inicuos y caiga usted, se resbale, tropiece, se caiga de su firmeza. Hebreos 5:12. Porque debiendo ya ser ustedes maestros con todo este azote verbal que les da el hermano Juan, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Rudimentos estaba yo diciendo esta mañana. Rudimentos. Eso está en G4747. Eso es lo que, hermanos, yo les estoy tratando de decir. Eso es lo más cercano. Eso es lo más cercano que hay a principio. En la Biblia. En la Reina Valera 1960 es lo que más se le puede acercar. La palabra principio, en principio, no aparece en la Biblia. Principios como tal como los entendemos, los principios mundanos, tal vez al principio, ese sería un principio, cuando empezó en Génesis, es el único principio que usted va a encontrar en la Biblia, la palabra como tal principio. Pero principios como usted cree, lo más cercano son rudimentos, G47, 4747, son rudimentos o elementos de G4747. Neutro, o sea, estoigeion. Neutro derivado de presuntos de la base de G4748, que la G4748 es derivado de esteijo, ordenar ese en fila regular. Oigan esto, oigan esto. Marchar en rango militar, guardar el paso, figurativamente, conformarse a la virtud y piedad, andar ordenadamente, andar ordenadamente. Yo les cuento que eso es lo que nosotros queremos aceptar y coger como principio. ¿Sí? El marchar, ir en orden. Eso es lo que para eso supuestamente la parte de atrás de la palabra principio nos quiere llevar a cabo. Marchar en rango, conforme a la virtud y piedad, andar ordenadamente, seguir. Eso es un principio. Pero en la Biblia se conoce como rudimento. Entonces, de la base
de 47-48, que fue lo que acabamos de leer. Algo ordenadamente en arreglo. Por implicación constituyente en serie. Básico, fundamental, inicial, literalmente, propósito, figurativamente, rudimento, elemento. ¿Cuáles son los rudimentos bíblicos? Leemos Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Tentando a Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí viene el mandamiento como tal. Marcos 12:29. Y amarás al Señor tu Dios. O sea, amarás al Padre. Póngale atención con el poquito que usted tiene que amarlo. Con todo. Cuando dice todo, ¿cuánto queda por fuera? Todo su corazón. El corazón, no puede haber un pedacito de corazón en sus hijos, en su mamá, en su papá. No puede haber un poquito de corazón. Para que usted pueda amar a su papá y a su mamá, tiene que tener todo su corazón, toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas amando al Padre que está en los cielos. Y ese es el principal mandamiento, el principal rudimento. Entonces, hay que hablar de las dos tablas y hay que hablar de la primera, que está en Éxodo 23 al 11. Y aquí lo tiene. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre del Padre en vano, y acuérdate del sábado para apartarlo. Oye, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, el principal mandamiento. O sea, Jesús se está refiriendo a la primera tabla, que es correspondiente a todo lo que usted tiene que hacer por el Padre. Para que usted ame al Padre, no tendrá dioses ajenos, no adorará imágenes, no tomará el nombre del Padre en vano, y tiene que acordarse del sábado cada 8 días. Empieza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del domingo. Eso es lo que usted tiene que hacer para demostrar que usted ama al Padre. Esa es la primera tabla y ese es el primero y el principal mandamiento. Y aquí habla de la segunda, que está en Éxodo 20, 12 al 17. Y el segundo es semejante. Acuérdese, le preguntó por el mandamiento principal, él no preguntó por segundo. Pero Jesús se extiende y le dice: hay un segundo mandamiento que es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuérdese, antes de amarse a usted mismo, tiene que amar al prójimo antes. No es al revés, que usted ámese primero y después ama al prójimo. No. Usted tiene que amar al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos mandamientos. Aquí nos está hablando en Marcos 12:31 de la segunda tabla de los mandamientos. Honra a tu padre, así es que amas a tu prójimo. No mate a su prójimo, no lo asesine por gusto, a sangre fría. No cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Y ahí, esto es lo que yo les muestro todos los fines de semana, que está en Éxodo 21 al 17. Ahora, si me lo preguntan, yo creo, hermano Juan, yo mismo personalmente creo que el principio, creo que no existe tal animal. O sea, eso no existe. El tal no existe. Para la humanidad de hoy, nos dicen principio de igualdad. Las cachimbas, eso no se cumple. Puede que existe y puede que esté ahí, pero eso no existe.
ni lo cumplimos, ni lo tenemos en mente. Ah, perdón, eso sí, lo respetamos, porque eso sí, ¿para qué? Eso sí, el principio de igualdad es bien respetadito, eso sí. Entonces, ahí yo les hago la pregunta, ¿no? El principio de igualdad, igual vienen las preguntas, ¿dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Para poder aceptar a los homosexuales, claro, para eso sí existe la igualdad, porque si no existiera el principio de igualdad, pues no podríamos aceptar a los homosexuales, o sea, ahí está el principio de igualdad para poderlos aceptar, porque algo que necesita la sociedad, algo que necesita Satanás es que usted acepte a los homosexuales de alguna manera, entonces pues ahí tiene su principio de igualdad, acéptelos. Ahora, que usted los acepte, yo los respeto. Para poder agregar una lista de aceptaciones, yo acepto, yo respeto. Y en Proverbios 6.2 dice, todos los caminos que usted tiene que son tan limpios en su propia opinión, pero Jesús pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Padre pesa los espíritus. Yo acepto, yo respeto, yo pienso, yo quiero, yo creo, y llénese y yo. Proverbios 16:25, más adelantico en el mismo capítulo de Proverbios 16. Hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nos cuesta, pero es difícil. Nos cuesta llegar a la conclusión que todo eso es camino de muerte, todos sus principios, todos juntos y a una. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo, bien sabio es. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los Shabbat, ¿no? Darles un buen consejo. Darles un consejo para que ustedes lleguen, para que ustedes sean las personas que realmente el Padre quiere que le agrade. Impío es igual a necio, terco como una yuca. Proverbios 15:9. Proverbios 15:9. Abominaciones al Padre el camino del impío, o sea, sus principios son una abominación. Que no existe tal animal en especial en la Biblia. En la sociedad, en el mundo puede que exista, pero no existe tal animal. La abominación. Sepa que esos principios son abominación. Y yo cada vez que iba leyendo uno más me parecía más abominable. Más el que ama al que sigue los 10 mandamientos. Déjeme y se lo leo un poquito mejor porque como que lo leí emocionado. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el Padre ama, él ama al que sigue los 10 mandamientos. Por ahí quedó mejor. Mateo 7:13 dice, vea, usted tiene que entrar por la puerta estrecha, porque es que es ancha y amplia y bien justica, y ahí es cuando yo digo, es nuestro confort, ¿sí? Es nuestra zona de confort. Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta. Porque estrecha, casi bien incómoda, es insoportable, incómoda es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Queremos es morir, no vida. Y pocos son los que la hallan. Son muy pocos los que tienen este ejercicio que les aparece ahí. Escuchad mi voz. Nos lo repite por todo. Me han dicho, yo no creo que haya un solo profeta que no lo haya al menos sugerido. Escuchen la voz del Padre. Usted está escuchando mi voz, pero la palabra es de Él. Y la voz es de Él. Así usted escuche mi voz, toda esta
palabrerío que les he dado hoy es de Él, no es de parte mía, es de parte del Padre. Jeremías nos dice, Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo. ¿Qué les mandó, Padre? ¿Usted les mandó algo? Siempre les ha mandado. Pues tiene 10 mandamientos, Padre. ¿Qué más les va a mandar? Escuchen mi voz. Y seré a vosotros por un Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Hombre, pero es que eso sí no queremos que nos vaya bien. Porque si quisiéramos que nos fuera bien, escucharíamos la voz de Él. Él sería el único Padre nuestro, Elohim, Dios pues, y vosotros me seréis por pueblo. Es lo que Él busca, es un pueblo. ¿Qué es usted, hermano? ¿Qué soy yo? Usted no puede estar viendo esto que son terceras personas y que no es con nosotros el asunto. Andad en el camino que Él mandó. ¿Cuál es el camino que Él mandó? 10 mandamientos. 10 mandamientos. No son principios. No son sugerencias. No es para que usted las respete y diga, yo respeta los 10 mandamientos. No, señor. Usted tiene que andar en el camino que Él mande para que les vaya bien. Porque esa es la sabiduría, dice Deuteronomio. ¿Se acuerda que hace 8 días lo leímos? Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. En la dureza de su corazón malvado, ¿qué? Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. De la única manera que vamos y podemos andar hacia adelante es con sus mandamientos. De otra manera iremos hacia atrás. Jeremías 7:25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, y os envié todos los profetas, no solamente unos, todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Jeremías 7:26. Pero no me oyeron, ni siquiera inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz, hicieron peor que sus padres. Hermanos, eso es historia. Si usted no aprende historia, tiende a repetirla. Espero que usted oiga, espero que usted incline su oído, espero que usted no endurezca la de cerviz. Espero que usted no endurezca la cerviz. Tengo seca la garganta. Pero no oyeron. Pero no oyeron. Ni siquiera inclinaron el oído. No oyeron ni inclinaron su oído. ¡Epa! No me quieren dejar hablar hoy. Debe ser porque estoy diciendo algo que a alguien le está cruzando el corazón. Eso cuando uno empuja la espada, se cruza el corazón. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces, es la voz de Él la importante. Es la voz de Él que es la que tenemos que escuchar. Oiga, no puedo creer, ya acabó esto. Yo creí que íbamos a durar unas 2 horas en esto. Yo creí que nos íbamos a demorar un poquito más, Ala. No crean en sus principios del infierno, porque esos son principios infernales. Eso no existe en la Biblia. Los principios no existen. Olvídese de vivir bajo esas premisas tan diabólicas y demoníacas. Diabólicas y demoníacas. Wow, me salió todo en verso. Reflexionen, mediten, oren, lean, vuelvan a ver esta Biblia, párenla, estudien 5 versos antes, 5 versos después.
5 versos antes, 5 versos después. Y eso es todo. Que tengan un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Es importante escuchar la voz de Él. Que tengan un gran Shabbat. En nombre de Yeshua HaMashiach nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, porque tú eres único, potente, poderoso. El que nos cuidas, el que nos enseña. Tu verdad. Muéstranos tu camino. Y sienta estas palabras en lo profundo de nuestros corazones, no solamente para oírlas, sino para hacerlas, y para que tus mandamientos sean cumplidos aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón, y para que en cada Sabbat podamos realizar lo que tú quieres de nosotros y quieres lo que nosotros hagamos. En nombre de Yeshua HaMashiach yo oro. Amén. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.